Capítulo 7. Ser guiados cada día. El cuerpo físico versus el cuerpo de Cristo. A través de los capítulos anteriores hemos observado que Dios ilumina nuestra alma, emociones, mente y voluntad, que es barro, para que dejemos lo que nos muestra en el altar. Cuando lo hacemos, la misma luz lo quema y nos añade algo de Cristo. De esa manera, el Señor va aumentando en nosotros. Sin embargo, es importante recordar que también tenemos que renovar el cuerpo, porque si renovamos el alma, pero nuestro cuerpo queda intacto, nos quedaremos estancados. Al igual que en el alma, en nuestro cuerpo físico, algo debe morir para que algo de Cristo se nos añada. No alcanza solo con renovar las emociones, los pensamientos y la voluntad. También nuestro cuerpo tiene que morir y ser renovado para que sea vivificado. Para eso necesitamos aprender cómo llevar el cuerpo al altar. Cristo está en nuestro espíritu y como vemos en el gráfico que verás a continuación, también está en las otras tres filas: mente, voluntad y emociones. El Señor comenzará a crecer y a ganar terreno hasta que toda nuestra mente sea la mente de Cristo y nuestro cuerpo sea el cuerpo de Cristo. El gobierno del cuerpo. Cuando Dios creó el cuerpo humano, lo formó a partir del polvo y luego sopló en él su aliento, el espíritu. Esta unión del espíritu con el cuerpo dio origen al alma, que reside dentro del cuerpo. El cuerpo humano fue creado como algo bueno por Dios. Por eso, no debemos lastimarlo. Cuando fueron creados, los cuerpos de Adán y Eva eran buenos, sus almas eran hermosas y sus espíritus estaban vivos. Sin embargo, al comer del árbol de la independencia, del árbol de yo vivo a mi manera, introdujeron en ellos la naturaleza satánica. En ese momento entró la muerte. Dios se los había advertido cuando le dijo a Adán: el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. A partir de entonces, el alma, mente, emociones y voluntad se envenenó. El espíritu murió y el cuerpo, que había sido bueno, se hizo carne. Detengámonos ahora en el cuerpo y observemos qué dice Pablo al respecto. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. En este pasaje, el apóstol Pablo afirma que en el cuerpo hay pecado, carne, una fuerza, un instinto, un gobierno. Este tiene una voluntad, un rey, un amor, el pecado. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué significa esta pregunta que el apóstol Pablo se hace? Hay un instinto que lleva al cuerpo a la muerte de las cosas de Dios. Tenemos un cuerpo débil y lo espiritual le provoca ansiedad. Seguramente, en alguna oportunidad te cansaste de orar o dejaste de adorar por ver un partido de fútbol o para ir a visitar a una amiga. Ese es el gobierno del cuerpo, la razón por la que, aunque Jesús les pidió que permanecieran orando, Pedro, Jacobo y Juan se quedaron dormidos. Nuestro cuerpo está activo, tiene una energía, un instinto,
que siempre nos lleva a nuestra propia destrucción y a la muerte de las cosas espirituales. Así lo expresa Pablo en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por último, Pablo afirma que este cuerpo de carne o de pecado tiene hábitos. Es decir, en nuestro cuerpo hay un rey que nos lleva a la muerte y nos hace actuar. Esos son los hábitos de la carne. El cuerpo tiene una energía que nos va a debilitar y nos lleva a las obras de la carne. Aun cuando dormimos, nuestro cuerpo está activo porque tiene una carne, un instinto, como un caballo sin domar, que nos lleva a los peores lugares y a hacer las peores cosas. Es por eso que Pablo dice, si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Qué significa esto? Si obedecemos a nuestro cuerpo, vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, tendremos vida. Las obras de la carne. Una obra de la carne es, por ejemplo, lo que hablamos. Cuando criticamos, cuando hablamos muerte, cuando hacemos correr los chismes, nos estamos dañando. Lo que escriben nuestras manos también pueden ser un pecado del cuerpo. Los mensajitos de texto provocativos a una persona que no es nuestra pareja, las borracheras, los pecados sexuales, todo esto son obras de la carne de nuestro cuerpo. ¿Y qué hace el ser humano para tratar de manejar el cuerpo? Algunas personas se castigan y maldicen su cuerpo. Otras eligen hacer deportes y cuidan su cuerpo en un intento por mejorarlo. La realidad es que, sin importar cuán bonito y sano lo mantengamos, nuestro cuerpo siempre será el mismo cuerpo de muerte, de carne, con las mismas obras. Existen quienes optan por darles rienda suelta a sus cuerpos y dicen, yo hago lo que siento porque es mi cuerpo. Pero lo que nosotros debemos hacer es llevar las obras de nuestro cuerpo al altar. Ciertos mensajes que escribimos, el deseo de comer en exceso, las perversiones sexuales, todo tiene que morir en la cruz, porque cuando la carne muere, el cuerpo queda vacío, es decir, queda el molde original, creado por Dios, que es bueno. Lo que necesitamos entender es que el cuerpo no es malo, lo malo son las obras de la carne. Pablo descubrió que cuando dejamos en el altar los pecados de la carne, nuestro cuerpo, que antes obedecía a nuestro instinto, ahora queda vacío y listo para ser presentado como sacrificio vivo a Dios para que Él lo llene de la vida de Cristo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 4:10. El apóstol Pablo oraba, Espíritu Santo, muéstrame qué cosas de mi cuerpo tengo que dejar en el altar. Revélame lo malo y aún lo bueno de mi cuerpo, Señor, porque Él me está gobernando, ya que tiene un instinto, una voluntad, pero quiero dejarlo en la cruz para su muerte. Ya no vivo yo, ni mi alma, ni mi cuerpo. Cuando entregamos en la cruz las obras de la carne que el Señor nos muestra, nuestro cuerpo queda vacío para que Dios lo llene. La Escritura afirma que el Señor vivificará nuestro cuerpo, es decir, Él lo llenará de su vida. Nuestro cuerpo, hasta el último día, será lleno de la vida divina y eterna de Cristo. David decía,
hiciste mis pies como de ciervas. Dios les había dado vida a los pies de David. Si antes no podía caminar, ahora estaba corriendo. Si tenía algún dolor de huesos o un problema de artritis o artrosis, declaraba: Tú adiestras mis manos para tensar el arco e ir a la batalla. Cada órgano de nuestro cuerpo recibirá la vida sobrenatural de Cristo, porque dejaremos en el altar su gobierno y diremos: Señor, este vaso es para ti. El instinto del pecado ya no me gobierna, ya no hago lo que mi cuerpo me dice. Observa lo que el apóstol Pablo declara en la carta a los romanos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. El Señor nos va a vivificar. Qué hermosa palabra es vivificar. Tú y yo no somos mejorados, no somos sanados, somos vivificados. Cada parte de nuestro cuerpo recibirá la vida del que vive y un día, cuando Cristo venga, nuestro cuerpo terminará el proceso y nunca más tendremos muerte. Nuestro cuerpo eterno será como el Cristo. Mientras tanto, Dios nos irá vivificando hasta terminar el último gran proceso cuando estemos con el Señor. Veamos cómo trabaja Dios en nuestro cuerpo. En primer lugar, el Señor puede trabajar sanándolo. Quizás tienes una enfermedad y Él, con un toque sanador, sana ese órgano dañado. Ahora bien, si algún órgano de tu cuerpo está enfermo, necesitas darle la orden a la enfermedad para que se vaya. Tu espíritu, donde está Cristo, dará la orden y dirá, por ejemplo: Cáncer, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. O cansancio, te vas. No ores: Señor, mira qué mal estoy. Por favor, pon tus manos y sáname. Háblale a la enfermedad y ordénale que se vaya. En tu espíritu vive Cristo y Dios te dio autoridad para dar la orden. No tengas temor, deja que Dios te guíe en la orden. Por ejemplo: Señor, usaré tu autoridad porque mi cuerpo ya no me gobierna. Ahora es un esclavo del que vive en mí. Tu cuerpo tenía un rey llamado carne, pero la carne ha sido crucificada en el altar. Y ahora éste quedó desempleado, por lo que Cristo lo llenará de su vida. Él te vivificará, pero necesitas saber que no solo tienes que darle la orden a tu cuerpo cuando está enfermo, sino también cuando está sano, porque tu cuerpo no es tu rey. Sano o enfermo, tu cuerpo es un esclavo de Cristo, al igual que tu alma. El Señor quiere poner su personalidad en tu alma y su vida en tu cuerpo. Pablo soportó la cárcel, que lo apedrearan, el destierro, el hambre, la desnudez, el peligro, y solo pudo tolerar tanto porque había aprendido a darle la orden al cuerpo sano. Observa el siguiente pasaje. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo
en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9, 24 al 27. En este texto, Pablo recurre a dos imágenes, la del corredor y la del boxeador. Todos sabemos que en una carrera o competencia solo uno gana. Sin embargo, en la carrera de la fe, si corremos, ganamos todos. Corran de tal manera que obtengan el premio, dice el apóstol. Pero, ¿cómo hay que correr? Pablo explica, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Algunos para recibir una corona corruptible, pero nosotros recibiremos una incorruptible. Nuestra corona, corona de oro, no durará solo unos días, corona de laureles, sino que nos traerá un aumento extraordinario de Cristo. Los que se preparan para competir en un deporte se abstienen de hacer todo lo que pueda perjudicarlos, y lo hacen para ganar un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, corremos para recibir un premio que dura para siempre. No corremos por una medalla, lo hacemos por Cristo. Luego, Pablo usa la figura de boxeador y dice, yo peleo no como quien pega al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo como esclavo, no sea que habiendo predicado a tanta gente me pierda del premio. El apóstol golpeaba su cuerpo. No significa que se pegaba a sí mismo, sino que le hablaba dándole órdenes a su cuerpo sano. Por ejemplo, le decía, cuerpo, aunque estés cansado, vas a leer la palabra del Señor. Darle órdenes al cuerpo implica mandarlo a hacer algo espiritual. Un día, el Señor permaneció todo un día sin comer para servir al Padre. En otra oportunidad, se encontró de noche con Nicodemo. ¿Alguna vez te quedaste despierto toda la noche buscando al Señor? Te sugiero que lo hagas. Dale la orden a tu cuerpo para que sepa que es un vaso, un esclavo del Cristo que vive. En otra ocasión, un mediodía, mientras todos los discípulos se fueron a almorzar, Jesús se quedó evangelizando a una mujer samaritana. Cuando los discípulos regresaron, le dijeron, «Te trajimos algo para que almuerces». Pero Jesús respondió, «No, gracias. Mi comida es que se haga la voluntad del Padre». Dale la orden a tu cuerpo para que haga algo espiritual. Vive la experiencia. No lo hagas a modo de regla rígida, como levantarte todos los días a las 4 de la mañana. Tu cuerpo tiene que someterse al Cristo que vive en nosotros, porque, al igual que el alma, nuestro cuerpo es esclavo del Señor. Por ejemplo, cuando a Timoteo le dolía el estómago, Pablo le indicó, no tomes agua, porque está contaminada, bebe un poco de vino. No lo relevó de la tarea, no le sugirió que fuera a descansar y a relajarse, sino le dijo, toma un poco de vino y sigue sirviendo al Señor. Hazlo aún con dolor. He leído varias biografías de hombres de Dios que salieron a evangelizar enfermos, con fiebre, y el Señor los sanó mientras hablaban. Es bueno que tengamos esta experiencia, pero no lo hagamos una ley, porque en Cristo no hay ley, sino vida. Dios no nos da la salud para que viajemos y seamos felices, sino para su honra y para su gloria. Si estás buscando la salud para viajar y disfrutar, estás equivocado. Pero si le pides, Señor, quiero que vivifiques mi cuerpo para hacerte útil,
porque es un vaso, rendido para tu gloria y para tu honra. Él lo vivificará y así podrás hacer todo lo demás, porque en Cristo están escondidas todas las cosas. En segundo lugar, a veces Dios trata tu cuerpo cuando tu alma muere. Cuando dejas una emoción en el altar y Cristo añade su emoción, esa emoción toca tu cuerpo y lo sana. Observemos el caso del hombre que estaba siendo bajado en una camilla porque estaba paralítico. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate. Esto muestra cómo el Señor abordó primero la dimensión espiritual y esto repercutió en lo físico. También hubo otro hombre paralítico al que Jesús le advirtió: vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Esto nos enseña que a veces cuando entregamos un temor o liberamos una emoción tóxica, esto puede tener un impacto en nuestra salud física o emocional. El Señor puede sanarnos de maneras sorprendentes. Jorge Müller, que vivió hasta una edad avanzada, escribió en su biografía: hoy no busqué al Señor, mi cuerpo está débil. Al día siguiente hizo otra anotación: hoy estoy de muy mal carácter porque tampoco busqué al Señor. Su siguiente registro decía: ya estoy lleno de Señor. Ahora me siento fuerte y vigoroso. La palabra es alimento que entra en el alma y se expande en el cuerpo, llevando sanidad. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, es muy bueno hacer ejercicio porque hay que cuidarse, pero eso solo no alcanza. También necesitas hacer gimnasia espiritual. Claro que debemos cuidar nuestro cuerpo físico, pero el ejercicio corporal no alcanza. También necesitamos hacer gimnasia espiritual. Para eso tenemos que darle la orden para que sane si está enfermo y para que aprenda a privarse de cosas en pos de buscar al Señor cuando está sano. Practica dar la orden y permite que el Señor te guíe en esas tareas. Una vez un hombre de Dios que estaba enfermo le preguntó al Señor: he orado, he dado la orden, pero no he recibido sanidad. ¿Por qué, Padre? En ese momento el Señor le trajo un recuerdo. Recordó una ocasión en la que estaba en una embarcación, yendo a predicar a un lugar. El barco quedó atascado debido a una gran roca en el camino. Mientras reflexionaba sobre esto, el Señor le mostró en una visión cómo el agua aumentaba y, a pesar de la roca, el barco finalmente pudo avanzar. El Señor le dijo: a veces te dejaré con la roca, pero te daré más de mí mismo, de modo que incluso cuando la roca esté presente, no te afectará, porque, diga el débil, hay más de Cristo en mi vida. Mientras esperamos la bendición de la sanidad y creemos que Dios es grande y bueno, Él nos otorgará un mayor grado de Cristo para que la enfermedad no obstaculice lo que Él nos ha prometido. Joni Eareckson Tada está cuadripléjica. A pesar de que esta mujer no ha experimentado la sanidad física, ha predicado el Evangelio alrededor del mundo. Joni está en una silla de ruedas y, utilizando su boca, pinta y ha escrito libros que han bendecido a millones de personas. El agua de Cristo ha crecido tanto en la vida de esta mujer que todas las enfermedades no lograron detenerla. Este testimonio nos muestra a dónde el Señor quiere llevarnos. Ella es la respuesta de tener un cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo tiene que ser un cuerpo espiritual, un cuerpo que se llena de Cristo de tal manera que pueda funcionar en cualquier situación, ya sea en la salud o en la enfermedad.
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin importar las circunstancias que afecten nuestro cuerpo, el agua ha crecido y el poder de Cristo en nosotros trasciende cualquier limitación física. El Señor vivifica tu cuerpo y ahora pasas a otro nivel. Ahora caminas todo el día en el Señor. Te abres a Él cada mañana y disfrutas de Cristo. ¿Y qué hace el Señor cuando disfrutas de Él a diario? Te va guiando a lo largo del día. Te dice, entra ahí, habla esto, retírate ahora. De esta manera, Él te va guiando, pero no podremos serlo en lo específico si primero no disfrutamos del Señor en el andar general. Cuando lo experimentas en lo cotidiano, el Señor te dará tu guía, y esa guía saldrá espontáneamente. De pronto, te encontrarás sabiendo qué orar, qué decir, qué carga soltar, dónde ir, dónde no ir, porque Él ha prometido guiar a los que andamos en el Espíritu, a los que caminamos a lo largo del día disfrutándolo. Ahora bien, ¿cómo sabemos si esa guía es de Dios o es nuestra? ¿Cómo podemos saber si es Dios quien nos está guiando? El Señor nos dejó un termómetro, un sentir interno que Pablo explica en el siguiente versículo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:9. El apóstol afirma que ocuparse de la carne, de lo natural, del yo, del cuerpo, es muerte, pero ocuparse del Espíritu de Cristo es vida y paz. Observa el siguiente gráfico. Romanos 8:26. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. En muerte está lo analítico, aburrido, débil, ansioso y vacío. En vida y paz está lo vivificado, quietud, misterioso, ameno, fuerte, más liberado, tranquilo, más fresco, satisfecho, más descanso. Eso se lee en el cuadrito. Cada uno de nosotros tiene un termómetro interno que nos indica si al hacer algo estamos tocando la muerte o la vida y la paz. Si mientras realizas una tarea te sientes aburrido, débil, ansioso, vacío, o si ves que estás analizando la situación, entonces estás tocando la muerte, aunque lo que estés haciendo sea servir al Señor. Cualquier cosa que hagas en tus fuerzas humanas trae muerte, porque estás en la carne. Por ejemplo, si estás hablando con alguien y piensas, no sé para qué dije eso, o tienes un sentir de vacío, es porque estás hablando en lo natural. En ese caso, ve a Cristo rápidamente y declara, Señor, te amo, eres hermoso. Así tocarás la vida y te sentirás vivificado, misterioso, ameno, fuerte y liberado, tranquilo y fresco, satisfecho y descansado. Si estás adorando y nada ocurre, dile a Dios, Señor, estoy en la carne, lo dejo en la cruz, te amo, Padre, te disfruto. Cuando tocas a Cristo siempre vas a tener vida y paz. Si mañana en tu trabajo tus compañeros empiezan a criticarte y tocas la muerte, ve al Señor y exprésale, Padre, te amo, eres grande, hermoso, maravilloso. De este modo, la vida habrá aumentado tanto que vencerá a la muerte, porque ni siquiera la muerte podrá separarse del amor del Señor en Cristo Jesús. Hay personas con las que hablamos y tocamos la muerte, pero hay personas con las que dialogamos y tocamos la vida. Te comparten una palabra, un testimonio y automáticamente percibes la vida, porque el cuerpo, cuando es vivificado, se vuelve transparente.
La luz de Cristo irradia desde el interior de esas personas y te das cuenta de que estás con alguien especial. Recuerdo una experiencia en la que fui a visitar a un hermano, un misionero inglés de más de 90 años, que estaba internado. Cuando entré en su habitación, lo encontré escribiendo y leyendo la palabra. A pesar de su enfermedad, estaba completamente inmerso en las cosas del Señor. Había una luz que emanaba de él. Comenzamos a hablar y la luz me envolvió por completo. Era un hombre transparente. ¿Por qué? Porque había aprendido a morir a sí mismo y a decirle: Señor, mi cuerpo es tuyo, permitiéndole a Cristo que lo llenara de más vida, más luz y más victoria. Es por eso que cuando visitamos ciertos lugares o nos relacionamos con ciertas personas, la gente siente que hay algo diferente en nosotros y nos pregunta: hay algo lindo y misterioso en ti. ¿Qué tienes? Es entonces cuando podemos exclamar: gracias, Señor, estás creciendo en mí. Es importante que aprendamos a chequearnos a nosotros mismos. De acuerdo a mi experiencia, el hambre es una clara señal para saber si estamos o no estamos en Cristo. Si al leer la palabra no experimentas nada, si no tienes hambre por el Señor, entonces estás tocando muerte. Por el contrario, si anhelas más de Él, si deseas conocerlo más, si quieres buscar cada vez más de Él, incluso en medio de tus ocupaciones diarias, eso significa que estás creciendo en la vida. Permite que su gracia te sostenga en medio de la enfermedad. Busca al Señor, ya sea que estés con problemas o sin problemas, sano o enfermo. Las circunstancias no importan, porque aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. De esta manera tu cuerpo estará espiritualizado, vivificado. David experimentó la vivificación de su cuerpo y declaró: hiciste mis pies como de ciervas y me has rejuvenecido en la vejez. Andrew Murray, por su parte, en uno de sus libros, contó que cuando estaba muy enfermo de la garganta, el Señor le indicó: deja de orar por sanidad y búscame a mí. 2 años después de eso, fue sanado de golpe. En esos 2 años el Señor me enseñó a enfocarme en Él. Escribió luego: eso es lo que hicieron Abraham y Sara cuando Dios le anunció que iban a tener un hijo. Ellos no prestaron atención a sus cuerpos envejecidos, sino a la palabra que habían recibido. Eso es lo que ocurre cuando Cristo aumenta en nosotros y nos lleva a otro nivel. Murray escribió una invocación hermosa: cedo mi cuerpo a tu cuidado. Mi vaso está dedicado a ti. Haz tuyas estas palabras y exprésaselas al Señor. Nuestro cuerpo no es nuestro, nuestra mente tampoco. Lo cedemos a Cristo. Él es nuestro Señor y vivificará nuestro cuerpo, lo llenará de su vida. Pablo escribió: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, del 1 al 2. Nuestro cuerpo es para el Señor. Cuando estábamos en el mundo, el cuerpo hacía lo que quería, pero ahora fue comprado, le pertenece a Él. Nuestra sexualidad es de Él, nuestras fuerzas son de Él, nuestros pies son de Él, nuestras manos son de Él, nuestros tiempos aquí en la tierra son de Él. Y sean muchos o pocos, tenemos que decirle:
Señor, soy un vaso entregado a ti, separado por ti. Vivifícame, lléname de la vida divina, de fuerzas, afirma mis pies y mis brazos para la batalla. El Rey gobierna cada centímetro de nuestro cuerpo y aunque no podamos verlo, el Señor está obrando.